Dios nos da, cada oportunidad buena que Dios nos da de hacer algo, que la aprovechemos. Eso es lo que está diciendo, que la aprovechemos totalmente. Dios nos da a jóvenes, por ejemplo, nos ha dado oportunidades de estudiar, aprovechenlo. Dios les ha dado la oportunidad de amar a sus padres, aprovechenlo. Dios les ha dado la oportunidad de ser de bendición a sus otros hermanos biológicos, aprovechenlo. Dios nos ha dado la oportunidad como padres de educar bien a nuestros hijos, hay que aprovecharlo, de amar a nuestros hijos, de hacerles sentir que son importantes para nosotros, hay que aprovecharlo. Dios nos ha dado la oportunidad de estar con vida y asistir al templo y leer juntos su palabra, hay que aprovecharlo. Todas esas oportunidades de testificarle a alguien de que Jesucristo es el único que perdona y salva las almas, hay que aprovecharla, hermanos. Todo tenemos que aprovechar y eso es sabiduría. Una persona que no anda en sabiduría, que no avanza sabiamente en este mundo, no importa cuántos años tenga de cristiano, pero que no le interesan las cosas espirituales, no nota las oportunidades que Dios le está dando de que haga algo bueno, que le traiga honra a él y que le traiga honra a la familia y que le traiga honra a la iglesia. No las aprovecha porque anda caminando no sabiamente. Y el que no camina sabiamente camina como un necio. Por tanto, es necesario que nosotros pensemos en eso, meditemos en eso, que no nos tomen por sorpresa cosas que no nos deberían de tomar, por ejemplo. Que no nos tomen por sorpresa cosas que deberíamos de antes haber pensado en ellas. Pero el punto es que necesitamos aprovechar el tiempo apropiadamente. Las ocasiones de hacer algo para la honra de Dios no es aprovecharlas. Las ocasiones, las oportunidades para hacer algo que beneficie a mi familia no es aprovecharlas. Las ocasiones que Dios nos da que tener un buen empleo no es aprovecharlas y cosas así por el estilo. Todo lo que es bueno, todo lo que le trae gloria y honra a Dios, hay que aprovecharlo. Este tiempo hay que aprovecharlo, hermanos. Hay que aprovecharlo. Pero para ello nosotros tenemos que ser sabios. Y para ser sabios hay que pedirle sabiduría a Dios también. Y también, hermanos, cuando avanzamos sabiamente, vamos a movernos dentro de la voluntad de Dios. No fuera de la voluntad de Dios. Vamos a movernos dentro de la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, pues hay que ser sabio. Y la sabiduría se adquiere de Dios. Él es el único sabio a la perfección. Miren los versículos 17 y 18, de ahí de ese capítulo 5, por favor. Léanlo conmigo. Dicen así: por tanto, fíjese bien, nos manda primero a aprovechar bien el tiempo, en cuanto a las ocasiones que tenemos, este tiempo que nos está tocando vivir, estas oportunidades que tenemos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Y el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Dos cosas. Dice que no seamos insensatos. La palabra que usa para insensatos y para entendidos es sofos. Sofos significa sabio. De ahí viene la palabra que conocemos en griego como sofía, que significa sabiduría. Sofos, o sea, que andemos sabiamente, que caminemos sabiamente, que seamos entendidos, que tengamos sabiduría para entender bien la voluntad de Dios. Y para insensatos usa asopos, que es lo contrario, es decir, necio. Una persona que no le interesa conocer cuáles son los designios de Dios, una persona que no le interesa a Dios, eso es lo peor que podemos hacer como seres humanos. Mire, el Señor Jesucristo lo dijo, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y qué es nada para ustedes? Para mí nada es nada. No significa nada en el aspecto que no podemos trabajar, que no podemos hablar, no. Significa que no podemos hacer nada separados de Dios, nada que le traiga gloria y honra a Él. Porque ¿sabe qué? Separados de Dios, ignoramos a Dios. Separados de Dios, no nos interesa a Dios. Una persona que se separa de su familia, así, nomás por dejar a su familia, como lo hizo el hijo pródigo, no le interesa a su familia. Entonces no hace nada por su familia. Igual nosotros, si nos separamos de Dios, pues es porque Dios no nos importa, es porque Dios no nos interesa. Y nada que le traiga gloria y honra a Él podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, sí, pero nada que le traiga gloria y honra a Dios. Así es que hay que tener bien en cuenta eso, que no hay que ser insensatos, sino que hay que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios la podemos conocer pues hablando con Él, orando con Él, escudriñando su palabra, hablando con los hermanos, pidiendo un buen consejo a hermanos sabios, hermanos espirituales. Así se conoce la voluntad de Dios, hermanos. No se puede, Dios no nos va a hablar probablemente audiblemente como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Elías. Así no nos va a hablar Dios. Dios ahora se comunica con nosotros de otra manera, a través de su palabra, a través de la oración. Cuando oramos, debemos de dejar un pequeño espacio igualmente para decirle a Dios que Él nos hable también. No nomás nosotros a Él, sino que Él también nos hable a nosotros. Es importante que Dios nos hable a nosotros y no nomás nosotros a Él. Él nos tiene que hablar a nosotros también. Pero dice que no seamos insensatos, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, es decir, para que nos movamos dentro de su voluntad. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Todo aquel que se mueve dentro de la voluntad de Dios es grandemente bendecido, hermanos. Podrá enfrentar problemas, porque los problemas están ahí. Dificultades vamos a tener siempre. No todos los días probablemente, pero una y otra vez vamos a tener ciertas dificultades. Pero si nos movemos dentro de la voluntad de Dios, todo es más pasajero, todo es más fácil. El dolor es menos, la carga es menos cuando nos movemos dentro de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios es terrible, hermano. Es algo muy terrible. Mira el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien seis llenos del Espíritu. Y dice que no nos emborrachemos, que no nos dejemos embriagar por el vino. ¿Por qué? Pues todos sabemos cuál es la reacción que una persona tiene cuando es impregnada por ese narcótico que se llama vino, por el alcohol. Eso causa embriaguez. Y cuando uno está embriagado, pues los movimientos son torpes, uno habla locuras, uno habla disparates, uno habla lo que no es, uno hasta se avergüenza después de lo que habló. Así actúa una persona que está embriagada con el alcohol, con el vino, y hace muchas cosas que, pues, normalmente no lo haría. ¿Por qué cree usted que la gran mayoría de los accidentes son causadas por gente que ha tomado alcohol? Porque se han embriagado. Entonces, es importante que nosotros comprendamos eso. Y dice que no nos embriaguemos con vino, porque allí hay disolución. Y la palabra que usa es azotía, que significa perdición más bien. Hay perdición. Es lo contrario de sotería, que significa salvación. O sea, en la sabiduría, en andar como sabio, hay salvación. En andar como necio y andar embriagado como con vino, hay perdición. Y eso es lo que pasa igualmente. Una persona que constantemente se está emborrachando es una persona que está perdida en realidad. ¿Por qué está perdida? Lo podemos ver, ¿eh? No es necesario ser gran sabio, con solo saber que se embriaga y pues le está haciendo... ¿Usted sabe cuántas neuronas se mueren cuando el alcohol se apodera del cerebro? Cantidad de neuronas se mueren. Es decir, nuestros órganos también son afectados. Pronto el hígado ya no responde igual. Y así sucesivamente. Aparte de eso, la gran cantidad de accidentes que se ven en la actualidad, causadas por personas que están embriagadas. Y por eso es, entonces, las dos cosas nos pueden poseer. Nos puede poseer el vino o el alcohol, pero también nos puede poseer el Espíritu Santo. Y ambos nos hacen reaccionar de diferente manera. El vino te va a hacer reaccionar, nos va a hacer reaccionar de una manera torpe, insensata, perdidamente. En cambio, el Espíritu Santo nos va a hacer reaccionar con sabiduría, con inteligencia. Vamos a estar sobrios todo el tiempo, vamos a hacer buenas cosas, nuestros familiares nos van a admirar, nuestra familia espiritual nos va a admirar y vamos a tener contento a Dios, que es lo importante. ¿Ven la diferencia, hermanos? Así es que es necesario que nosotros, hermanos, nos movamos dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros permanezcamos como borrachos. No, la voluntad de Dios es que nos movamos dentro de su voluntad y que conozcamos su voluntad prácticamente. Romanos 12:2, busque rapidito, por favor. Romanos 12 y capítulo 2. Dicen así, no os conforméis a este siglo. O sea, no te amoldes, no te hagas, no te adaptes, no te amoldes a estos tiempos de perdición. Recuerde que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad espiritual, en tiempos
que en realidad Dios es ignorado y atacado en realidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que comprendamos mejor las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a estar pensando en la voluntad de Dios si vivimos perdidamente. No vamos a estar pensando en la voluntad de Dios si estamos embriagados con el alcohol. Eso es imposible. Vamos a pensar en la voluntad de Dios si somos poseídos por el Espíritu Santo y si somos llenados por ese Espíritu Santo. Es la manera en que Dios quiere que vivamos. Decir, avanzar en este mundo sabiamente, con todo nuestro intelecto bien claro, con toda nuestra inteligencia puesta a prueba, avanzando, sabiendo que esto no es nuestro destino final. Aquí solo vamos de pasada y nosotros estamos viviendo tiempos terribles, es verdad, pero si avanzamos sabiamente, vamos a traerle gloria y honra a Dios, honra a nuestra familia, honra a la iglesia y nosotros vamos a ser personas respetadas. Así le ha pasado, por ejemplo, a muchas personas en la antigüedad, personajes bíblicos en la antigüedad. Yo personalmente admiro a José, un muchacho que desde adolescente amaba a Dios. Él creció amando a Dios y cuando le llegó el momento, cuando la tentación y fue puesto a prueba, él respondió adecuadamente con sabiduría, porque él avanzó sabiamente en su vida. Y aunque pagó el precio, de todas maneras Dios lo libró una y otra vez porque él nunca quiso ofender a Dios, él quiso avanzar sabiamente hasta el final de sus días y ya sabemos hasta dónde llegó. Es de sobra conocido que vivimos en un mundo caído, hermanos, en un mundo corrompido, un mundo que está en tinieblas, enseña la Biblia, y que estamos viviendo tiempos malos, muy malos, súper malos, ya sabemos. Las leyes que se están aprobando a nivel de gobierno ofenden a Dios, van en contra de la moral de Dios. Lo que se les enseña en las escuelas hoy en día va en contra de la moral de Dios. Nuestros hijos están siendo confrontados con un mundo que es terrible, que es tenaz en contra de Dios, pero nosotros necesitamos avanzar sabiamente. Si nosotros como padres avanzamos sabiamente, ellos también van a hacerlo después. Son nuestros seguidores. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, avanzar de manera sabia hacia nuestro destino final. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero si somos luz, entonces vamos a saber movernos en este mundo de tinieblas. Y si avanzamos en luz, vamos a caminar siempre bien. Caminamos en luz cuando nosotros avanzamos complaciendo a Dios. No solamente que avanzamos sabiamente, sino que también complacemos a Dios. Hay cosas que a Dios le complacen y hay cosas que a Dios no le agrada para nada. Una de esas es que vamos a ejercer sumisión voluntariamente a otros. Eso le agrada a Dios. Eso de ejercer sumisión hacia otros es bueno porque nos hace estar en paz. Nos promueve la paz, nos promueve la estabilidad espiritual, nos promueve la estabilidad aquí en la iglesia, como lo que somos, hermanos. Mire el versículo 21. Esto no es fácil, pero necesitamos hacerlo. Y esa es la voluntad de Dios y eso es lo que nosotros debemos hacer para complacer a Dios. Dice el 21, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. No es que le tememos como alguien fiero, simplemente que lo amamos y lo reverenciamos y lo respetamos. Y hacemos entonces, como dijo José, no lo voy a hacer porque ofendo primero a Dios. Así, eso es temer a Dios. Entonces, pero someternos unos a otros significa que le vamos a dar crédito al hermano, que vamos a reconocer su inteligencia, que vamos a reconocer que él también sabe, vamos a reconocer que yo puedo estar equivocado y que él puede tener la razón, vamos a reconocer que él en su campo es el que sabe y yo no. Eso es someterse unos a otros, darle crédito a los demás. Reconocer que él puede tener la razón y puede salir mejor las cosas como él lo dice que como yo estoy pensando. Y no dar a imponer mi idea y no enojarme porque no me tomaron mi idea y no enojarme porque no me tomaron mi palabra, porque no me tomaron mi consejo, no enojarme. Eso es someternos unos a otros. Todo lo contrario, cuando nos peleamos porque no se hacen las cosas como yo quiero, entonces las cosas salen mal, hermano. Aquí en esta iglesia, hubo una vez, ya van 2 veces, pero una división, la más reciente.
Y cuando yo confronté a esa persona, pues, ¿por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo? Me dijo, pues porque usted nunca hace lo que yo le he dicho también. Así, claro. Porque usted no ha hecho lo que yo le he dicho. Que lo que me estaba aconsejando no era lo correcto. Y aquí tomamos consejos buenos, consejos que vemos que es de beneficio para la iglesia. Porque nosotros pensamos en la iglesia, no en uno mismo. Amén, hermanos. Pensamos por el beneficio de la iglesia, vemos por el beneficio de la iglesia, que nos conviene a todos, que sea de bendición para todos, no nomás para mí. Pero una persona egoísta jamás se va a someter a otro. Siempre va a querer sobresalir, siempre va a querer llevar la iniciativa, y si no se le toma su iniciativa se va a molestar, y ese no es el caso. Aquí nosotros vemos qué es lo que conviene y eso hacemos. Como lo que pedí, por ejemplo, el consejo, si parábamos el café por una semana o no. ¿Ok? Someternos unos a otros, es decir, reconocer que el otro hermano tiene capacidad, tiene inteligencia y que sabe hacer las cosas. Y no enojarme, y no servir para competir, y no servir para confrontarnos, que sirva de confrontación más bien que de bendición el servicio a Dios que estamos dando, sino servir para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea beneficiado, sea la bendición para todos. Amén, hermanos. Amén. Eso es someterse unos a otros, no enojarse, evitar problemas, evitar pleitos, pues. ¿Para qué? Si servir a Dios tiene que ser bendición, no una guerra. Servir a Dios tiene que beneficiarnos a todos. Mire Romanos 12 otra vez, por favor. Y esta vez el capítulo 3. Romanos 12, el versículo 3, por favor. Romanos 12 y versículo 3. ¿Lo tienen? Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a usted y a mí, a todos. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe. O sea, que no te creas la gran cosa, que yo no me crea la gran cosa. Hay otro que puede hacer las cosas mejor que yo. Pero si yo lo puedo hacer, que lo haga voluntariamente, que lo haga como pensando en la gloria de Dios. Y que si usted está haciendo algo, sea así igualmente. Que lo haga para la gloria de ¿quién? Y no para vanagloriarme a mí mismo. Porque es locura, es insensatez vanagloriarse por lo que uno hace para Dios. Amén, hermanos. Sino que todos seamos bendecidos, que todos seamos beneficiados. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ve, yo lo hubiera hecho mejor, pero pusieron, se los dije, que el hermano no servía. No estamos para eso, hermanos, sino que, pues, darle crédito al hermano, ¿sí? Darle oportunidad de equivocarse también. Todos nos equivocamos, ¿acaso nunca se ha equivocado usted? Porque yo sí me he equivocado, hermano, y he pagado el precio. Pero Dios me ha ayudado y me ha enseñado, y ahora ya no cometo el mismo error. Si es que es avanzar complaciendo a Dios, que ejerzamos su misión voluntariamente los unos a los otros, hermanos. Que no nos miremos más que otros. En esta iglesia nadie es más que nadie. Nadie. Ni el que tiene más, ni el que tiene menos. Ni el que es de la clase más alta, ni el que es de la clase, ni el que es más pobre, ni el que es más rico, ni el que más conocimiento intelectual tiene, ni el que menos. Aquí todos somos iguales, porque todos somos hijos del mismo Dios. Y se pagó el precio de la salvación nuestra por cada uno de nosotros de parte del mismo Dios. Y al mismo lugar de destino vamos todos. Así es que aquí todos somos iguales. Amén, hermanos. Nadie es más que nadie. No tenemos que creernos más que otro, de ninguna manera. Aquí necesitamos complacer a Dios de esa forma, dándole crédito a los demás. Y, sobre todas las cosas, avanzar complaciendo a Dios también significa que vamos a expresar adoración a Dios y gratitud a Dios siempre. Siempre. Yo no sé si esta mañana que usted despertó y trató de levantarse dijo, gracias Dios, es un nuevo día. Miles alrededor del mundo, si no millones, ya no amanecieron, ya no vieron este día. Pero yo estoy aquí todavía, me puedo levantar, puedo moverme, puedo comer, puedo hablar, puedo ir al templo. Gracias Dios. No sé si ustedes lo hicieron, pero ¿sabe qué? Es algo que deberíamos de hacer cada mañana. ¿Se ha dado cuenta que
No sé si cerca de su casa probablemente haya un árbol. ¿Se ha dado cuenta cómo llegan las aves? ¿Se ha dado cuenta cómo llegan los pajaritos? Unos más grandes, otros más pequeños. ¿Y se ha dado cuenta que a las 5 de la mañana cómo alegres cantan ellos? ¿No se ha dado cuenta de eso? A lo mejor ellos están adorando a Dios. Porque ni trabajan, ni nada, no hacen nada, nomás vuelan. Y Dios a su tiempo les da su alimento, su comida. Y no dependen de nadie, sino de Dios. Entonces, cuando le cantan, digo, a lo mejor le cantan a Dios, dándole gracias a Dios. ¿Y usted y yo? ¿Qué hacemos? No, pero es que a veces nosotros pensamos que lo merecemos, que tenemos lo que tenemos porque somos inteligentes, porque tenemos nuestro trabajo, porque somos esto, porque somos lo otro. Es porque Dios es bueno, por eso. Es porque Dios es misericordioso. Y es porque Dios pone en nuestras manos las bendiciones que nos han llegado, sea cual sea. Todo lo bueno, toda buena dádiva, dice la Biblia, todo buen regalo, en otras palabras, y todo don perfecto, viene de lo alto, del Padre de las luces. Así es que lo que usted tiene, y lo que usted es, y lo que usted va a tener, y lo que usted va a hacer, viene de Dios. Y tenemos que ser agradecidos, hermanos, agradecidos. Y también adorar a Dios. Tenemos que... Miren los versículos 19 y 20, por favor. Dice, hablando entre vosotros con salmos, o sea, con sabiduría, bíblicamente, dándonos consejos bíblicos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas son importantes para nosotros, como cristianos, como gente que camina en luz, como gente que no solamente camina a la luz, sino que es luz en realidad. El Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo también y la sal del mundo. Pero somos la luz en este caso, estamos hablando de la luz. Si es que tenemos que hacer estas cosas, hermanos. Si vamos en la luz, si caminamos en la luz, si vamos avanzando en luz, entonces tenemos que complacer a Dios, someternos unos a otros voluntariamente, expresar adoración y expresar gratitud a Dios todos los días. Qué bonito se oye cuando en el hogar, al menos uno, o sea él, o sea ella, repentinamente está cantando un canto espiritual. Y ya no más las rancherotas de Don Vicente, sino cantos espirituales, hermano. Cantos espirituales que se oyen tan bonitos. A veces los hijos son una bendición cuando ellos cantan. A veces los que ya están adolescentes. Y los padres igualmente. Nosotros necesitamos cantarle. No solamente aquí, en el templo, cantarle a Dios, sino también afuera, en nuestros hogares, mientras manejamos. Eso es andar en la luz, hermano. Porque si no andamos en la luz, usted no va a cantar cantos espirituales. Usted va a cantar cantos de esos terribles que han salido en estos tiempos, en los malos tiempos que estamos viviendo. Que ya no hay una palabra adecuada en esos cantos, sino pura vulgaridad y pura basura. Es basura. La música de hoy en día, la música mundana de hoy en día es basura. Esa es la gran realidad. Todo se ha venido corrompiendo más y más, más y más, y hoy estamos viviendo nosotros los días más malos de la historia, yo pienso. Por eso dice acá, vivimos días malos. El escritor divino en sus tiempos miró que eran días malos, y ahora no son malos, ahora son re malos, yo dijera. Todo está más corrompido y más. Todo en realidad. Pero nosotros tenemos que caminar en la luz, avanzar complaciendo a Dios, expresándole a Él adoración, expresándole a Él gratitud. Hay diversas maneras de expresarle adoración a Dios. Le expresamos adoración a Dios cuando le cantamos, le expresamos adoración a Dios cuando le servimos con amor, cuando le servimos con gozo. Eso es adorar a Dios. Cuando damos alegremente para la obra, eso es adorar a Dios. Cuando le damos un consejo a un hermano que lo necesita, eso es adorar a Dios. Cuando nosotros, hermanos, saludamos amable, cortés, educadamente y le decimos a la persona Dios te bendiga, también es una forma de adorar. Eso le agrada a Dios, porque estamos promoviendo la unidad y el buen funcionamiento entre la familia espiritual y sobre todas las cosas cuando le damos gracias a Dios por todo. Dice aquí por todo. A ver, dice el 20, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no estuvo bien mi día, pero lo viví, gracias a Dios. Llegué a la noche y voy a acostarme, gracias a Dios. Que el día estuvo excelente, hubo un buen negocio, a los hijos, buenas noticias en las escuelas, los jóvenes que ya van al colegio, excelente, gracias a Dios. Que la comida no estuvo tan buena, que no lo creo, porque aquí hay abundancia en realidad, gracias a Dios. Que solo es café y pan, gracias a Dios. Que hubo un buen churrasco, bistec, como le quiera llamar, gracias a Dios. Que recibí una llamada de mi supervisor diciendo que quiere promoverme, gracias a Dios. Que mi hijo se sanó, gracias a Dios. Por todo, hermano. Hay cantidad de cosas por las cuales le debemos dar gracias a Dios. Por la comida, hermano. El vestimenta, el calzado, lo que tomamos, el agua. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos oxígeno? ¿Qué sería de nosotros si el oxígeno fuera reducido a la mitad en todo el planeta? ¿Se imagina? Todos a media respiración. ¿Se imagina cómo fuera? Pero no lo ha hecho Dios. Y es tiempo de decir, Dios, gracias. Gracias porque aunque esta pandemia ha estado terrible, aquí estoy todavía. Gracias porque mi familia se ha recuperado, los que han sido afectados. Gracias Dios. Gracias Dios porque mis hijos vienen creciendo saludables. Están bien, gracias. Por tantas cosas, hermano. Gracias. Eso complace a Dios. Y cuando se complace a Dios, hermano, uno tiene gozo en realidad. No solamente Dios está complacido, sonríe, sino que nosotros, hermano, estamos contentos. Pues bien, el Señor Jesucristo, Dios sabe que vivimos en un mundo totalmente corrompido, Él lo sabe. Él sabe lo que nuestros jóvenes enfrentan en las escuelas, Él sabe lo que nuestros niños enfrentan en la escuela, Él sabe las dificultades que nosotros tenemos en este mundo, Él sabe todo de nosotros. Vivimos en una generación, dice la Biblia, que es maligna y perversa. Y dígame si no, hermano, dígame si no, es todo maligno y perverso en estos días. ¿Se ha dado cuenta cómo es en su trabajo los chistecitos esos que los que no conocen a Dios cuentan? Y los cristianos que a veces les hacemos el juego, sonriéndoles y aplaudiéndoles. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso dice la Biblia que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, que se opone a Dios. Desde que la iglesia del Señor Jesucristo empezó, se ha opuesto. Por eso encarcelaron a Pedro y a Juan, mataron a Esteban y todo lo demás que se hizo. Hasta el día de hoy hay persecución. Y la gente que no conoce a Dios y no quiere saber nada de Dios, pues se opone a las cosas que son de Dios. Por eso es que estamos viviendo en medio de esta generación, hermano. Maligna y perversa. Solamente pide Dios, al Señor Jesucristo, no le pidió a Dios que sacara a la iglesia de este mundo. Solamente le pidió que nos protegiera, que nos guardara y que pues, nos proveyera todo lo que necesitamos en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos necesita en este mundo de tinieblas. Porque ustedes y yo somos la luz. Por eso nos necesita. ¿Sabe qué? La tenemos re fácil. Porque si nosotros vivimos en un mundo tenebroso lleno de tinieblas, fácilmente se va a mirar nuestra luz, ¿sí o no? He manejado el vehículo de hermano Fausto. Sus luces siempre están encendidas. ¿Sabe qué? En el día no se mira nada, porque hay luz. Si este mundo fuera todo luz, la luz suya no tuviera ningún resplandor, la luz suya no se notara. Pero tenemos la gran oportunidad de que este mundo es tinieblas, entonces su luz se puede ver fácilmente. ¿Brilla? ¿Está encendida su luz? ¿Camina usted agradando a Dios, complaciendo a Dios? ¿Camina sabiamente? ¿Camina complaciendo a Dios? ¿Es usted luz en realidad? Si es luz, hermano, en medio de estas tinieblas se nota. Pero si no estamos caminando en la luz, en realidad, si no estamos ejerciendo esa manera de vivir, entonces, pues no se va a notar, hermano. Mire, solamente pide Dios que en este mundo en el cual vamos de pasada, caminemos en luz, hacia nuestro destino final. Eso es todo lo que Dios pide. Nada más. Que avancemos sabiamente,
que lo complazcamos a Él. No complacer al esposo, no complacer al esposo, no complacer al papá, no complacer a mamá. En última instancia, Dios le va a pedir cuentas a usted. Usted le va a rendir cuentas al Señor por usted, no por el esposo ni la esposa, no por papá ni mamá, por usted, por lo que usted es, por lo que usted hizo, por cómo manejó su vida usted. ¿Qué clase de luz fue en estas tinieblas? Así es que avancemos sabiamente, hermanos. Este no es nuestro destino final. Solamente vamos de pasada. Nos espera la gloria de Dios al final. Y avancemos con la determinación de complacer ¿a quién? A Dios. Es todo lo que necesitamos. Y todas las cosas van a ser mucho mejor. Amén, hermanos. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias. Ayúdanos, Dios. Ya sabemos que este mundo, Señor, está en tinieblas, nomás que nosotros no lo reconocemos ocasionalmente, Padre Santo, porque nos distraemos. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz que resplandezca en este mundo tenebroso. Dios Santo, yo le pido por los niños que vienen creciendo. Yo le pido por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, por los que ya somos adultos y adultos mayores, por toda la iglesia, Señor, que usted nos dé la oportunidad, que usted nos ayude, Señor, a caminar de esa manera que usted quiere para nosotros, sabiamente y complaciéndolo a usted. Que ese sea nuestro objetivo en esta vida, Señor. Que ese sea nuestro objetivo en este mundo. Que usted sea honrado, Señor. Padre del cielo, mis hermanos son humanos. Yo también. Y como humanos, Señor, pues nos equivocamos. Hay cosas que nos hacen, Señor, tambalear nuestra fe. Hay cosas que nos hacen, Señor, distraernos totalmente. Y a veces hemos fallado. Perdón por las veces que le hemos fallado. Pero ayúdenos, Señor, a enmendar nuestros errores. Y ayúdenos a tomar la oportunidad que usted nos da, Señor, seriamente. Y que podamos hacer el cambio. Ayúdenos a ir contra la corriente de este mundo, Señor, para complacerlo a usted. Denos ese valor, Señor, que seamos valientes para decir no a lo que le debemos de decir que no, y sí a esas cosas que vienen de usted y que usted quiere que digamos que sí, Señor. Guárdenos del mal, Señor, y ayúdenos. Ayúdenos a avanzar sabiamente hacia nuestro destino final. Pido por mis hermanos, Señor, por todos ellos, para que usted les fortalezca junto conmigo y a todos, Dios, que nos fortalezca y nos guarde y le seamos de honra a usted. Y también le pido que reciba este canto que es para usted, Señor, y nos ayude en todo. Para su gloria y honra, entonces, le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes.